Al tratar de analizar la situación de las mujeres en el Islam, surgen diversos interrogantes en los que nos cuestionamos los fragmentos del Corán. Sin embargo, como todas las religiones, existen diversas interpretaciones de este texto, considerado palabra de Dios en el Islam. Para comprender un poco el papel que le dan a la mujer, encontramos algunos fragmentos del Corán en el que hablan de la igualdad. En este primero se evidencia cómo se establece absoluta igualdad religiosa para todos los creyentes. De igual forma, en el segundo fragmento hablan del derecho a la vida. Desde el momento de la implantación del Islam, las musulmanas obtuvieron el derecho a la vida. Anteriormente, en la Arabia preislámica, muchas niñas recién nacidas eran enterradas vivas. Ante esto, se creó un pacto llamado Pacto entre Mujeres, entre el profeta Muhammad con los habitantes de Medina en el año 621, en donde los representantes de las tribus árabes y judías que habitaban en dicha ciudad se comprometieron a defender al profeta del Islam como a sus propias mujeres y a creer en la existencia de un Dios único, a no robar, no mentir, no cometer adulterio, no matar a las niñas y obedecer a Muhammad. Por otro lado, en el campo económico, la mujer musulmana es dueña de sus riquezas y en el matrimonio existe la separación de bienes. El Corán fija el pago del dote en el matrimonio con un derecho legítimo de las esposas. Adicionalmente, encontramos también la poligamia. En el Corán queda reglamentado un máximo de 4 esposas. Sin embargo, más adelante hablaremos un poco más de ese sistema de matrimonios. Muslim clerics acting like pimps. Undercover in Baghdad, we expose a secret world of sexual exploitation. Widows of war forced to become halal prostitutes. بالجنس العنف عندهم أكثر شيء مثل الحيوانات حشرات. Men of God giving religious guidance on how to abuse children. In this holy sex trade, even children are for sale. En el documental Explotación sexual secreta en Irak, cuentan cómo en Kadimiyya, centro de Bagdad, que es uno de los lugares de peregrinaje más importantes del Islam chiita, muchas personas visitan ese santuario sagrado y muchas parejas van a casarse allí. Sin embargo, algunos clérigos chiitas realizan una controvertida práctica religiosa llamada mutaj, matrimonio de placer. El mutaj permite que el hombre pague por una esposa temporal. Básicamente, el hombre paga por una relación sexual con la mujer. Cabe resaltar que esos matrimonios son ilegales en Irak. Lo sorprendente de esto es que durante el documental muestran los argumentos de los clérigos chiitas que hacen estos matrimonios. Se considera que el hombre se acerca más a Dios al casarse con ella, y se argumenta que la diferencia entre la prostitución y el mutaj es que la prostitución es irreligiosa e ilegal, pero el mutaj se basa en reglas religiosas que la sociedad acepta, entonces es halal. Hablando sobre las mujeres en el Islam, tenemos que empezar por el siglo XIX, donde en la Arabia preislámica la condición de las mujeres era muy similar a la de los esclavos y los subordinados. Ejemplos de esto son que la mujer no poseía ningún derecho sobre la propiedad o la herencia, no tenía derechos sobre sus hijos y no, o sea, no tenía opción al divorcio y muy poca educación. A diferencia del Islam en el siglo XXI, que es un poco más liberal y más abierto, tienen derechos similares a los hombres, el Islam asegura la igualdad de la mujer y
En el siglo XXI, el matrimonio islámico es descrito como una unión entre el hombre y la mujer para experimentar amor y felicidad. La última parte de la que vamos a hablar en la historia del Islam es del chiismo, que es una de las ramas mayoritarias del Islam. La progresión sobre la dirección de la comunidad islámica creó una brecha y separó el Islam en dos ramas, que son el chiismo y el sunismo. Y esta separación se fue fortaleciendo por diferentes intereses y percepciones de las dos ramas. Los chiitas provienen de una facción política denominada como el Partido de Ali, que es el primo de Muhammad. Entre el 81 y el 100% de los chiitas se encuentran en Irak y mayormente en Irán y en Irak. Esta genealogía se define por sus rituales de duelo y es caracterizado por tener un elemento mesiánico. Para empezar a hablar de la historia del Islam, debemos recalcar el origen y una breve historia. El origen del Islam viene de historias y noticias pasadas de generación en generación, refiriéndose a que se basaba en historias que no tenían reglas escritas, sino que eran dichas boca a boca entre la comunidad. Recopila una serie de oráculos en árabe y se ejerce hace 14 siglos. El profeta en esta religión se llama Mahoma y su función es intermediar entre los seres humanos y la divinidad. Lo que trata de intermediar son las enseñanzas de Alá, que es el Dios de los musulmanes, y lo que está escrito en el Corán. Es la segunda religión del mundo que cuenta con más de 1.200 millones de seguidores, lo cual es una quinta parte de la población mundial, y es considerada una religión universal en la pluralidad cultural, étnica y racial. La segunda parte, vamos a hablar de la mujer en el Islam. Decidimos hacer una encuesta a nuestros conocidos con el objetivo de saber qué percepción tienen ellos del rol de la mujer islámica. Para las encuestas realizamos 4 preguntas. La primera es: ¿consideras que el rol de la mujer en la cultura islámica es machista? 120 personas respondieron que sí y 8 personas respondieron que no. Es decir, que el 94% de los entrevistados sí considera que la cultura islámica es machista y el 6% considera que la cultura islámica no es machista. La siguiente pregunta es: ¿qué limitaciones crees que tiene la mujer en la cultura islámica? A lo que la mayoría respondió que a la vestimenta y a la expresión. No tienen casi voz en la sociedad, no acceden con facilidad a la educación. Fue una de las respuestas de los encuestados. La tercera pregunta es: ¿consideras que la religión fomenta el machismo en la cultura islámica? ¿Sí o no? 117 personas nos contestaron que sí y 12 personas dijeron que no. Esto quiere decir que el 91% de las personas considera que la religión fomenta el machismo en la cultura islámica y el 9% no lo considera así. La cuarta pregunta fue: ¿qué libertades crees que tiene la mujer en la cultura islámica? Uno de nuestros encuestados respondió esto y fue lo que más nos llamó la atención. Dice que depende del grupo islámico y del país, pero que en general la opresión de las mujeres se basa en lo mismo. La sociedad patriarcal, en la que la búsqueda por acumulación de capital ha llevado a que las capacidades reproductivas de las mujeres sean usadas para asegurar la herencia, y por eso las mujeres en el Islam, como en todas las religiones y culturas, las mujeres están oprimidas. Con estas encuestas pudimos concluir que las personas consideran que el rol de la mujer en la cultura islámica se ve oprimido por la religión y por el hombre. Por esa razón encontramos una entrevista de Shirin Abdi. Esta entrevista se titula "El feminismo islámico es una redundancia. El Islam es igualitario". En esta entrevista ella habla de la relación del feminismo y el Islam y explica cómo podemos ayudar a que las mujeres musulmanas tengan voz. También rompe con muchos estigmas que se tienen de las mujeres musulmanas. Ella dice: se habla sobre las mujeres musulmanas, pero no se les deja hablar
Y si hablan, sus discursos son reinterpretados, es decir, no dejamos que digan lo que quieren decir, sino lo que queremos escuchar. Han sido de un modo u otro redirigidos por los diferentes aparatos de poder hacia la implementación de sus agendas concretas. En Siria concretamente, en Siria y en otros lugares, pero en Siria el elemento femenino, vamos a llamarlo, fue determinante, porque de hecho Tal el-Melouhi, que es la bloguera siria, una de las blogueras sirias, que estuvo en esos inicios de la revolución, porque ella, por escribir un poema de unas líneas sobre la libertad, fue encarcelada, hasta el día de hoy está en paradero desconocido y ha sido torturada y bueno, todos sabemos lo que está sucediendo en Siria. Entonces el elemento de las mujeres, las voces de las mujeres que han salido y esas imágenes que han dado la vuelta del mundo, ahora estamos de nuevo metiendo esas imágenes que pudieron haber roto un poco esos discursos coloniales sobre el mundo árabe y musulmán, pues estamos volviendo a romper con otra. Ahora estamos de nuevo metiendo esas imágenes que pudieron haber roto un poco esos discursos coloniales sobre el mundo árabe y musulmán, pues estamos volviendo a romper con otra vez la imagen de Daesh y de esas mujeres que están dentro del movimiento de Daesh y también toda la cuestión de Daesh. Acá están varias mujeres que han tenido un impacto fuerte en la historia musulmana y quisimos ver los contrastes que hay y además que muchas de ellas consideran que el Islam es machista y otras que no lo consideran de esta manera. Ya que finalizamos nuestra presentación, queremos preguntarles cuál fue el dato que más les impactó y si esta información los hizo cambiar de alguna manera la perspectiva que tenían del rol de la mujer actual en la cultura islámica.